Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, que esperamos sea la última noche, ahora que es sábado y mañana serán las elecciones, y teniendo al Pichincha a mis espaldas, y como siempre recordando lo que sabemos de esa montaña, un volcán con dos bocas sagrado para los indígenas, y que en nuestro himno nacional nos recuerda con aquella frase que dice: y si nuevas cadenas preparan, de injusticia y de bárbara suerte, gran Pichincha, prevén tú la muerte de la patria y sus hijos al fin. Hunde al punto en tus hondas entrañas, cuando exista en tu tierra el tirano. Huela solo cenizas que en vano busque el rastro de estar junto a ti. Hoy hablaremos sobre el valor, el precio y el significado de las elecciones en Ecuador que se realizarán mañana. En términos generales, cuando hablamos de las elecciones de Ecuador, hablamos de la posibilidad de nosotros poder expresar a quién queremos como gobernante de nuestro territorio. Pero ¿qué es Ecuador? ¿Cuál es el valor, precio y significado de Ecuador? Podríamos decir que Ecuador es un proveedor de materias primas, mano de obra barata, es un mercado de bienes y servicios y tiene una forma de explotación que ha convertido a este país en un botín. No solamente un país botín desde la época de los españoles, de que vinieron por el botín del oro y después por el botín de las tierras y las haciendas, sino que con el desarrollo fuimos siendo botín por el petróleo, fuimos siendo botín por el banano, fuimos siendo botín por el camarón, el cacao, la palma africana, ahora el oro, el cobre. Pero llegamos a tener un país botín en el que todo, absolutamente todo, se convirtió en botín. Las becas, los carnets de discapacitados, los hospitales, las clases, los estudios, la salud, todo, absolutamente todo se convirtió en botín durante el gobierno de Lenín Moreno y Donald Trump, que son los que gobernaron este periodo entre el 2017 y el 2021. Porque Donald Trump era el titiritero que utilizaba a Osvaldo Jarrín como el verdadero presidente del Ecuador y a Lenín Moreno como el traidor presidente que se entregó a las fauces de Donald Trump. Pero, ¿cuál es el valor que tiene para nosotros los ecuatorianos y para el mundo entero el Ecuador? El Ecuador es una forma de convivencia que ha desarrollado necesidades, ha desarrollado a su vez formas de satisfacer esas necesidades y tiene una importancia de tipo geográfico primero, una importancia del tipo organizativo y tiene una importancia desde el punto de vista internacional e interno por su forma de desarrollo. Entonces, este país ha desarrollado ciertas formas de usar los recursos naturales, ha desarrollado ciertas formas de convivencia entre las personas, ha desarrollado ciertas formas de protección de la naturaleza, de protección de idiomas, de protección de culturas, y eso ha determinado que haya una población que se sienta segura, que se sienta a gusto dentro de un territorio, que no se sienta desplazada, que no se sienta rechazada, que no se sienta como un migrante, que no se sienta como un explotado en otro país, como un miserable ser humano sin derechos que vive a la sombra del capricho de otros seres humanos que, porque están en su casa, tienen derecho a mandarlo sacando. Eso es ese es el valor que nosotros sentimos de nuestra tierra, ¿no? En este territorio ecuatoriano, pues tenemos una forma que desarrollamos durante miles de años, no estamos hablando de centenas de años, ni de decenas de años, estamos hablando de milenios, desarrollamos una forma de convivencia. Pero, ¿qué significa para nosotros el Ecuador? ¿Qué significa esto? Pues significa que Ecuador es una identidad, es un patrimonio, es una forma de dignidad, es una forma de libertad y es una memoria que poseen 16 millones de seres humanos. Si tuviéramos que entender más detenidamente
cómo llegamos a ser y a estar en la situación que estamos. Nos hemos convertido en un país, uno de los más endeudados de América del Sur, de América Latina, en un país pobre nuevamente, con una población desocupada que supera el 30%, una de población de informalidad que supera el 65%, con una deuda externa que ya llega al 70% del Producto Interno Bruto y que tiene que comenzar a pagarse el próximo año. Es un país que ha forzado a su gente a migrar desde el año 2000, tiene una ola migratoria que no se ha podido detener, que es una prueba, que eso se llama una catástrofe humanitaria. Cuando un país está en catástrofe humanitaria, como en Venezuela, la gente tiene que salir. Ha vivido catástrofes naturales como el terremoto, es una zona sísmica, es una zona de grandes cambios climáticos, que estamos a expensas de lo que suceda con la corriente del Niño y la corriente de Humboldt con este calentamiento global, porque la corriente del Humboldt y la corriente del Niño determinan en nuestro país grandes sequías e inundaciones. Pero, ¿cómo nos originamos? Nosotros tenemos un origen primero en reinos, luego en imperios y luego hemos configurado un país. Como reinos, tuvimos grandes reinos, el reino especialmente localizados en las zonas tropicales, costeras y en la Amazonía. Estos se consolidaron como tribus que hasta el día de hoy conservan su lenguaje y muchas de ellas parte de su territorio. Esta riqueza nacional de tener lenguas diversas, hablamos de casi 14 lenguas diversas, nos ha dado diferentes identidades, y esta forma de ocupación del territorio de diferentes maneras, de acuerdo a la altura, a la pluviosidad, a la fertilidad, a la flora y fauna local, más lo que trajeron los conquistadores españoles y la industria, que es la que está invadiendo ahora los territorios agrícolas, podemos decir que tenemos una particularidad de tener culturas comunes, que todos lo valoramos. Nadie valora mejor a su cultura que nosotros mismos los ecuatorianos. Ya hemos aprendido a valorar a los incas, el quechua, hemos aprendido a valorar a los shuar, hemos aprendido a valorar a los Waorani, Taramenani, a los Siona Secoyas, a todas estas nacionalidades, pero además hemos aprendido a valorarnos como mestizos, como gente producto de una combinación entre europeos y americanos. Y esta adaptación es otro de los procesos que hemos vivido. Hemos vivido un proceso de adaptación que empezó hace 10.000 años antes de Cristo y estamos siguiendo hasta el día de hoy, que nos ha permitido tener nuevas formas de ver la realidad y nuevas formas de ver el mundo a partir de una geografía diferente y de culturas diferentes. Pero también hemos sido parte de imperios que desaparecieron. El imperio inca, el imperio español, el imperio británico, y ahora pues estamos parte del imperio norteamericano que está en su proceso de extinción, pero sin que eso signifique que Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Japón, ni Alemania, que dejaron de ser imperios, dejen de ser países altamente influyentes en Europa, en Asia, en América. El modelo que hemos tenido, pues recordemos, es un modelo que nos trajo España, pero que tuvo la particularidad de adaptarse a los Andes y creó un concepto de lo que es Latinoamérica, unidos por una religión, por un idioma, en un principio basados en una forma de explotación de la tierra que era la hacienda y una forma de explotación minera que eran las minas, con trabajos básicamente fundadas todas en el trabajo humano, algo diferente a lo que sucedió cuando llegó el imperio norteamericano, que trajo el trabajo mecánico. Entonces desarrollamos mercados, desarrollamos ciudades, creamos formas de distribución de la riqueza, del poder, del conocimiento, y finalmente en el rato de las independencias pues pasamos a vivir un periodo de disputas entre países, ex colonias españolas, del que nacieron finalmente 18 países latinoamericanos hispanodescendentes, más un total de 33 países en todo el continente americano. Creamos los Estados Unidos del sur del Río Grande, que tenían que enfrentarse a los Estados Unidos de Norteamérica con su mayor aliado Canadá. Esto ha determinado que nosotros pasemos a ser lo que se llama el patio trasero de los Estados Unidos. ¿Y cómo nos domina Estados Unidos a nosotros? Estados Unidos nos domina a nosotros a través de
los millonarios, los ricos. Los ricos son los dientes de Estados Unidos, son las garras. Ellos se enriquecen y transfieren toda nuestra riqueza hacia los Estados Unidos, creando un exceso para obtener bajos precios, y estos ricos que han gobernado nuestros países se han opuesto a que en nosotros tengamos, por el mismo trabajo que se hace en Estados Unidos, el mismo salario. Entonces hay una sobreexplotación humana, que es lo que nos ha asfixiado. Pero además, nosotros como país tenemos una particularidad. Estamos situados en el centro del planeta, que en algún momento de la historia nuestra fuimos el lugar más distante del mundo. Había que llegar por el estrecho de Magallanes, por el canal de Panamá. Ahora no canal de Panamá, sino Panamá. Cuando Panamá era la tierra más infestada de todo el continente americano, había tifoidea, malaria, había sarampión, viruela, que eran enfermedades mortales en ese tiempo, y había que cruzar por ahí para llegar a Ecuador, o pasar por el estrecho de Magallanes. Entonces, además, para llegar a Quito había que subir la cordillera de los Andes hasta los 4.000 metros y volver a bajar hasta los 2.800, que era una barrera verdaderamente impenetrable, porque además de ser vertical, era una zona lluviosa, con climas y neblina, y con todas las dificultades que representaba ascender los Andes, barrancos, ríos y todo. Llegar a Quito era una situación diferente. Entonces éramos el lugar más distante del mundo, pero con el canal de Panamá, la revolución del transporte, ahora el transporte aéreo, las comunicaciones satelitales, todo lo que estamos viviendo en este momento, nosotros hemos ahora sí convertido en el centro del mundo. Eres el centro geográfico del planeta Tierra. Y este centro geográfico del planeta Tierra es un lugar muy importante para Estados Unidos, tanto así que ha puesto una base militar en Galápagos, insistiendo 2 veces, y posiblemente ahora con el tiempo que tal vez tendrá otra base en el futuro. Y luego tenemos otra base militar en el continente, en Manta, porque es una zona estratégica, y ellos tienen conciencia geopolítica de que Ecuador geopolíticamente es el lugar más importante en la costa del Pacífico de Sudamérica. Pero además, nosotros con Estados Unidos aprendimos el inglés, nos dolarizamos, dependemos de Estados Unidos por el dólar, dependemos de Estados Unidos por el inglés, porque el inglés es el que nos permite las relaciones y el comercio, y tenemos una penetración evangélica que compite con la penetración, la historia de la cristiandad católica, que ha sido la que ha gobernado hasta prácticamente este momento en América Latina y en Ecuador. Los católicos seguimos siendo la mayoría. Recordemos que Sudamérica y Latinoamérica es el último lugar del planeta Tierra donde la mayoría siguen siendo católicos. Después de eso tenemos que nosotros en Estados Unidos nos trajo primero pues una construcción diferente de país a partir de una constitución que era el modelo norteamericano. Nos trajo el sistema electoral que hasta ahora lo mantenemos, pero que difiere de los Estados Unidos, porque nosotros tenemos votación directa y secreta, pero directa y secreta no solamente para nombrar un colegio electoral como en Estados Unidos que después elige al presidente, sino nosotros elegimos directamente al presidente, y esto es una de las particularidades que permite a los Estados Unidos manipular las elecciones, porque ellos inventaron el telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión, el internet, y han utilizado estos medios para imponernos gobiernos. Estos gobiernos que se han impuesto en América Latina, como hemos dicho, se han hecho a base de o juntas militares o los millonarios, es decir, los ricos de nuestros países y los militares de nuestros países se han convertido en los principales explotadores y en los principales abusivos de nuestros países. Gracias a ellos, Estados Unidos ha podido succionar todos nuestros recursos, el petróleo de Venezuela, el petróleo de Ecuador, el oro, el cobre, que ahora y en estos momentos está compitiendo en este proceso de explotación con China y otros países de Europa, que durante siglos los europeos nos explotaron. Luego Estados Unidos les quitó ese derecho de explotación a los países europeos, y ahora pues compiten Europa, Asia y Estados Unidos por las riquezas de América Latina. Estamos entonces frente a gobiernos, ejércitos y títeres locales que lo que han finalmente creado después de un siglo de dominación norteamericana, que es desde comienzos todo el siglo XX,
han multiplicado la pobreza. El mayor problema que enfrenta ahora con la pandemia América Latina es la pobreza. Ha creado la sociedad más desigual del mundo. Los ricos son extremadamente ricos, los pobres son demasiado numerosos, tan numerosos y tan pobres que no tienen ningún sentimiento ni ninguna duda, no ven peligro, se juegan la vida por formar olas migratorias para invadir Estados Unidos en plena pandemia, caminando miles de kilómetros, dejando sus familias, dejando todo, cargando niños, exponiéndoles a todos sus hijos a unas largas caminatas, porque la pobreza en América Latina se ha desbordado. Y en estas elecciones entonces tenemos que elegir entre los que están con Estados Unidos y los ricos, y los que no están con Estados Unidos y los ricos. Y entonces tenemos a Guillermo Lasso, Bucaram, todos los que han sido aliados de Lenín Moreno, los militares, el coronel Lucio Gutiérrez, Yacu Pérez, inclusive un indígena que representa a la derecha indígena de Ecuador, que es la derecha que tiene gente que es migrante en los Estados Unidos, pero que tiene una fortuna, tienen casas y riquezas aquí en Ecuador. Esa gente está representada por Yacu Pérez, y así tenemos unas elecciones que nos polarizan. Por un lado tenemos a Rafael Correa, estudiado en Estados Unidos, que conoce al monstruo por dentro, como se dice, y que sabe cuáles son los dientes y las garras que tiene el imperio para mantener la situación de explotación. ¿Y qué es lo que tenemos encima? Que Estados Unidos, gracias a la maquinaria, a su revolución industrial, a su increíble genialidad como país, a su capacidad de inventiva e innovación, ha comenzado a sobreexplotar. Ya tenemos problemas con el cambio climático, tenemos problemas con la extinción, tenemos problemas con la sobrepesca, tenemos problemas con la expansión agrícola y la frontera agrícola, tenemos problemas con la contaminación por explotación minera, tenemos problemas que nos están revirtiendo. La naturaleza se está volviendo contra Estados Unidos y contra nosotros. Y entonces ya no es solamente que Estados Unidos tiene como opositor a los pobres del continente americano, sino que tiene como opositor a la misma naturaleza del continente. Y esto hace que en este momento las elecciones definan qué va a pasar con Ecuador y su modelo económico, en el cual somos y seguimos siendo proveedores de materias primas y mano de obra barata, y un mercado sobreexplotado, porque los mismos precios por los productos industriales que tienen Estados Unidos los pagamos acá, pero nosotros tenemos 10 veces menos salario que ellos. Entonces hay una sobreexplotación. Además nos prestan dinero, nos prestan dólares y nos prestan a intereses del 16 y 24%, cuando en Estados Unidos solo se cobra 2 y 6%, es decir, somos sobreexplotados. Y esto es lo que se define ahora en estas elecciones. Vamos a parar la sobreexplotación, vamos a dejar de ser explotados. Hemos vivido en nuestras propias familias que nuestros hermanos, nuestros parientes que se han ido a Estados Unidos han regresado acá como seres voraces, capaces de robar, matar, engañar, a cambio de un solo objetivo: ser ricos. Todos son una réplica de Donald Trump, que dicen: mucho nunca es suficiente, quieren más. Pero estamos en un momento en que la sociedad humana, la industrialización humana, ha creado una sociedad del desperdicio, del derroche. Y esta sociedad del desperdicio y del derroche, del consumo exagerado, está acabando con los recursos del planeta y nos está convirtiendo a los seres humanos en enemigos de otros seres vivos y de todo el mismo planeta Tierra. Entonces el planeta Tierra nos está obligando a cambiar nuestra conducta y nos está reconociendo y nos está enseñando que nos puede destruir, y para eso nos ha enviado esta peste, para hacernos acuerdo que no somos omnipotentes, que no somos los dioses, que podemos ser exterminados. Muchas gracias.